En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. El preso político Benjamín Gutiérrez Collado, conocido como Ticay, fue condenado a 14 años de prisión y a pagar 790 días multas por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Este reo de conciencia fue concejal sandinista en el departamento de Masaya. Ticay fue agregado en 2019 en la lista de ciudadanos que se les aplicó la ley de amnistía, ya que tenía orden de captura por el delito de terrorismo y hoy lo juzgan por delito común. Según el abogado defensor Julio Montenegro, en todo el proceso judicial del preso político se presentaron muchas anomalías. Sin embargo, la jueza emitió un fallo de culpabilidad pese a que comparecieron 8 testigos de cargo por parte de la fiscalía en las que hubo varias incongruencias. El Consejo Superior de la Empresa Privada pidió hoy un acuerdo de nación que garantice la liberación de los presos políticos, la aprobación de reformas electorales que permitan elecciones libres, justas y transparentes, competitivas y observadas, y el restablecimiento de garantías constitucionales sumado a la flexibilización de las medidas económicas tomadas por la dictadura. Además, aseguraron que Nicaragua enfrenta un tercer año de recesión económica, una crisis sociopolítica y los impactos de la crisis ambiental y sanitaria del COVID-19, exacerbada por la reforma tributaria que tiene efectos en la estabilidad económica y social del país. La continuidad de esa reforma de la ley tributaria realizada en 2019 por la dictadura de Daniel Ortega podría provocar el cierre forzoso de las empresas privadas y por ende generaría más desempleo, denunció hoy la cúpula empresarial. El Ministerio de Salud sandinista iniciará la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en adultos mayores de 61 años a partir del 24 de marzo en Nicaragua. De acuerdo con los representantes de esa institución, se priorizarán a los pacientes con hipertensión y diabéticos junto a los pacientes con cáncer y pacientes con graves padecimientos del corazón. El pasado 2 de marzo inició la vacunación a pacientes con insuficiencia renal crónica en 16 hospitales públicos y privados del país. Las autoridades de salud prevén concluir la aplicación de la vacuna en estos pacientes y mayores de alto riesgo la primera semana de julio, con la dosis disponibles en el país. Por su parte, el MINSA no ha detallado cuándo iniciará a vacunar al personal de salud, el más expuesto ante la pandemia. Los jóvenes que conforman la Alianza Universitaria Nicaragüense aún hicieron un llamado a los precandidatos a la presidencia de Nicaragua a sumarse al proceso de inscripción que lanzará la Alianza Ciudadana la próxima semana, compuesta por la Alianza Cívica y el partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Max Jerez, miembro de AUN, cuestionó que la selección de candidaturas a la presidencia de la República domine la agenda pública y no la demanda de condiciones que garanticen elecciones libres y transparentes. Asimismo, dijeron estar a favor de todos los precandidatos, pero descartaron tener afinidad con algunos de ellos. En el plano internacional, en Estados Unidos, el ex líder del cártel hondureño de los Cáchiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, testigo en un juicio por narcotráfico en Nueva York, aseguró este jueves que su organización pagó $250,000 aproximadamente en 2012 al ahora presidente hondureño Juan Orlando Hernández para que no lo detuvieran y extraditaran a Estados Unidos y poder seguir lavando dinero en ese país centroamericano. Rivera, detenido en Estados Unidos y quien testifica en un juicio abierto contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, implicó también al vicepresidente Ricardo Álvarez Arias y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. La fiscalía, como ya hizo durante un juicio contra el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, celebrado a finales de 2019 también en Nueva York, sostiene que el país centroamericano es un narcoestado. Estas fueron las noticias más destacadas durante este jueves. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones tiene que visitar nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Hace un año se declaró, porque las pandemias no se decretan, como dijo en algún momento el Vetusto en una de sus tantas sandeces públicas. Hace un año se declaró el coronavirus como una pandemia. Y desde entonces el mundo cambió dramáticamente. Todo lo que hemos vivido a lo largo de este periodo de tiempo
ha sido verdaderamente impresionante. El mundo prácticamente se encerró producto del avance despiadado y indetenible del coronavirus. Vean ustedes esta gráfica para que en datos estemos claros de qué es lo que ha hecho este enemigo invisible de la humanidad que se ha cobrado la vida de miles y millones de personas. Vean ustedes, aquí está, por ejemplo, en el mundo hoy tenemos confirmados 119.318.000 personas. Muertes, 2.624.000. Activos hoy, de los 119, 48.692.000. De todo eso, Estados Unidos es el que saca la peor parte. Porque en el mundo, del total de confirmados, 29.172.000 son de Estados Unidos. Las muertes acá son 529.849 y los casos activos hoy son 8.688.000. Centroamérica, estamos hablando de que tenemos 991.000 casos confirmados. Muertes totales 22.000 y total activo hoy 181.000. El dato más mentiroso, el de Nicaragua, lógicamente, ¿no? Porque se oculta, se manipula y esta información que tenemos en pantalla, un año después de que se declaró la pandemia del coronavirus, son de la mejor fuente que hay en este tipo de situaciones, aparte de la OMS y la OPS, que también han tenido sus tropiezos. Si no, acuérdense lo que pasó cuando en Nicaragua le guiñaron la oreja a una señora que dio datos estadísticos que no le gustaron a la dictadura. La Universidad de Johns Hopkins ha sido casualmente la mejor fuente de información alrededor de este tema. Hay que seguirse cuidando. Hay vacunas, pero fíjense una cosa que interesante. Sputnik 5 y la AstraZeneca están siendo cuestionadas en países de Europa. Las dos van para Nicaragua. Una ya está, que ya se la han aplicado incluso a pacientes en Nicaragua, la vacuna rusa, con el famoso consentimiento informado que no lo avala la OPS, pero AstraZeneca y Sputnik 5 en Noruega, por ejemplo, en Dinamarca y otros países de la Unión Europea, le están diciendo a la gente, oye, un momento, calma con estas vacunas, calma, provocan trombosis y están estudiando las muertes de algunos pacientes a las que se los aplicaron. Y aquí viene la parte en la cual uno dice, bueno, ¿qué hago? Porque yo tengo la mejor disposición de curarme o de cuidarme de esto. Pero si en Nicaragua me van a poner Sputnik 5 y me dicen que si me pasa algo, yo firmando este documento, nadie responde por mí, entonces tengo que pensarla más de una vez. Igual pasa con AstraZeneca, que van a llegar 200.000 dosis en las próximas semanas a Nicaragua, producto de el mecanismo COVAX. Entonces, uno pregunta, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Yo creí que en algún momento habíamos avanzado un espacio, pero con esto que está ocurriendo en países de la Unión Europea, pues uno tiene que reconsiderar y esperar, porque lo que están haciendo es dando espacio para hacer estudios específicos sobre ver qué fue lo que ocurrió con las personas que se murieron de trombosis y enfermedades o efectos que no estaban en la línea de que ocurrieran y ahora están pasando. Así que un año después tenemos varias vacunas. Está la vacuna de los rusos, está la vacuna india, está Pfizer, está Johnson & Johnson.
pero también tenemos Moderna y el gran problema que hay casualmente es que no hay capacidad de las que tienen 90, 95%, porque ninguna tiene el 100%, ninguna de las vacunas tiene el 100% de cobertura, ¿verdad? Y te inmuniza en un 100%. Entonces, un año después tenemos varias vacunas, tenemos millones de muertos, ¿verdad? Tenemos miles y miles y miles de personas con secuelas después de haber pasado o haber sobrevivido a el COVID-19, pero tenemos también vacunas que algunas de ellas están lógicamente dándole tranquilidad a la humanidad, pero también hay situaciones como estas en las cuales uno debe pensar y repensar lo que va a hacer al momento de dar el paso hacia adelante con la vacuna. Yo no estoy dentro del grupo todavía de los que se puede poner una vacuna. Todavía no. Pero cuando toque, voy a hablar con doña Deiki, lógicamente, ella conmigo, y nosotros tomar la decisión que corresponda alrededor de este tema, ¿verdad? Porque decía, no corras sin caminar, ¿verdad? Y hay que tener sumo cuidado con estas situaciones en las que por buscar aceleradamente una inmunización, pues lógicamente podríamos más bien estarnos metiendo a una situación más compleja todavía, con efectos como los que se están hablando allá en la Unión Europea. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Y la mejor manera de cuidarnos es mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, procurar de cualquier manera de no olvidarnos de que el virus no se ha ido, la vacuna ya está, pero no te cubre completamente. Ese 5% que queda abierto, ese es suficiente para que te contagies. Ya está. Entonces, el mundo a fuerza y a la remolque ha venido enfrentando todo lo que ha significado esta pandemia. El cierre de empresas, la economía golpeada a nivel global, millones de empleos perdidos, millones de personas que han quedado prácticamente sin horizonte después de lo que ha pasado en sus empresas, en sus países, en sus comunidades. Entonces, un año después, todavía no tenemos una claridad de qué es lo que va a pasar realmente en el mundo con este mal invisible que se llama el coronavirus. Hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando. Un verdugo judicial decidió que Benjamín Gutiérrez Collado, un exconcejal del Frente Sandinista que se negó allá en Masaya a reprimir a la gente, a formar parte de los escuadrones de la muerte, fue condenado a 15 años de prisión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y sus verdugos judiciales. Ticay, como le conocen en Masaya, a Gutiérrez, ha sido encontrado culpable en los días anteriores y hoy se conoció que ayer por la noche se estableció la pena. De nuevo, 15 años de prisión, 790 días multas por supuesto tráfico de drogas y por supuesta tenencia de armas. Esto es el reflejo más claro de cómo se manipula la justicia para mantener tras las rejas a personas que son altamente peligrosas para el régimen. ¿Por qué Ticay será peligroso? No lo sé. Pero de nuevo, él era concejal en Masaya y fue aliado del Frente Sandinista. Es decir, a Ticay lo eligieron bajo eso que se llama Unida Nicaragua Triunfa, una alianza con gente de la resistencia, porque Gutiérrez era de la resistencia nicaragüense, pero cuando vio que estaban matando a la gente en la calle, porque sí, porque estaba protestando en contra de acciones como la reforma al Seguro Social, entonces fue que ocurrió que lo tuvieron a la vista. Además le mataron un sobrino, y cuando miró que le mataron un sobrino, él dijo, espérate un momentito, primero estoy en desacuerdo con la masacre, y menos cuando tiene que ver con lo mío, ya a mí me tocaron directamente. Pues el resultado de esto, porque él estuvo
preso antes, pero fue excarcelado por medio de la ignominiosa ley de amnistía que Ortega aprobó para justificar la excarcelación de los que había metido presos injustamente y para limpiarse él y sus paramilitares y sus guardias sandinistas allá en el año 2019. Así que nosotros vamos a darle seguimiento. Esto es algo que está viendo la comunidad internacional también como maniobras del régimen para mantener tras las rejas a sus adversarios o sus opositores. Por otro lado, hoy conocimos que ni Félix Maradiaga, ni Miguel Mora, ni George Enríquez, ni Cristiana Chamorro, ni Luis Flay van a participar en el proceso de selección al que ha convocado Alianza Ciudadana. Cada uno ha dado sus razones, particularmente Félix, George, ¿verdad? Y Luis Flay han dicho, nosotros somos parte de la coalición y no podemos de ninguna manera participar en una selección de candidatos que no sea una en la cual, Miguel Mora también, Miguel Mora está en esa línea también, de que no firma ni va a ir a participar a ningún acto de selección de candidatos que sea unilateral de un grupo. Cristiana Chamorro dice, yo no firmo nada, ni me apunto con nadie, ni me junto con nadie, ni participo en nada, mientras no hay un bloque unido. Mientras no hay un bloque unido, yo no participo. Es decir, y Juan Sebastián Chamorro dijo que una vez que estuviese definido el mecanismo por medio del cual se va a hacer el proceso de selección a lo interno de Alianza Ciudadana, hasta en ese momento iba a decir si participaba o no participaba. ¿Qué significa esto? Que del lado de Alianza Ciudadana solo se está quedando una persona, al menos visiblemente, como el suspirante a la presidencia o a ser candidato, porque todo esto son precandidatos. Entonces Arturo Cruz, que ha dicho que el mejor vehículo es C por L y que la Alianza Ciudadana y lo demás es lo más maravilloso que hay, pues entonces él se va quedando solo en un proceso de selección en el que parece va a participar contra él mismo. O sea, él contra él mismo hasta ahora, porque el resto de precandidatos, de nuevo, Félix dice soy de la coalición, Luis Flay dice soy de la coalición, Miguel Mora soy de la coalición, George Enríquez soy de la coalición, Cristiana, mientras no haya un proceso de unidad, un solo bloque, yo no participo ni me sumo a nadie, ni me rifo con nadie. Y Juan Sebastián que dice, quiero ver cómo va a ser ese sistema de selección a lo interno de la Alianza Ciudadana para tomar una decisión. De nuevo, eso despeja un poco la duda sobre qué va a pasar, porque eso se abre, el proceso de inscripción se abre, tengo entendido, el 16 de marzo y va a estar como por 10 días, entiendo yo, o 15 días, no estoy claro. Pero parece que Arturo Cruz va a participar o va a contender contra él mismo, nada más. Y de ser así, pues estaría más claro de que él sería el candidato de esa facción de la oposición versus los otros 3, 4 que son Miguel, Luis Flay, George y Félix, que dicen esos 4 dicen, nosotros no vamos a participar en eso. Juan Sebastián, por definirse en el sentido de cómo es que va a ser el mecanismo, y Cristiana dice, si no hay unidad, yo no participo, ni me voy a sumar a nadie. Así está ese panorama. A propósito de eso, hoy los muchachos de AUN, de la Alianza Universitaria Nicaragüense, emitieron un comunicado que me parece extraño, sobre todo porque ellos dicen que la parte de las precandidaturas han desplazado a lo más importante, que es casualmente el tema de las reformas electorales. Sin embargo, el comunicado, ustedes pueden ver que dice en la portada, ¿qué dice la portada? Que es el título, los precandidatos deben ofrecer alternativas para derrotar a Ortega. Cuando los escuché hablando de que había sido desplazado el tema de los
de las reformas electorales, sentí una especie de contradicción. Pero bueno, escuchen ustedes a Max Jerez, que dice, hey, las candidaturas o las precandidaturas son importantes, pero más importante es hablar de cómo se van a lograr las reformas electorales para que haya un eventual proceso y así poder enfrentar y derrotar a Ortega. Nosotros como aún hemos estado poniendo sobre la mesa, por encima de la discusión sobre candidaturas en los meses anteriores, el tema de la agenda electoral, el tema de reforma electoral. Hemos presentado acciones, hemos hecho campañas públicas para que realmente sea puesto sobre la mesa este tema. Y en este sentido, creemos pues que indistintamente de cuál es la plataforma que ha presentado o de dónde han surgido los precandidatos, creemos que debe seguirse insistiendo en el tema de reforma electoral. Es lo que decía Max Jerez. Lester Alemán, que forma parte de AUN también, dice, nosotros no tenemos ningún candidato ni estamos apoyando a nadie. El hecho que estemos participando en las presentaciones tanto de Juan Sebastián Chamorro como de Arturo Cruz no significa que los respaldamos a ellos como candidatos. Los acompañamos en sus actividades, pero nosotros no tenemos de ninguna manera preferencias por ninguno. Acá está lo que dijo. Nosotros hoy estamos diciendo, no tenemos una precandidatura establecida, es decir, acudir a la presentación de un libro, en este caso de Arturo Cruz, no nos hacía ser la barra de Arturo Cruz. Acudir a la invitación que hizo Juan Sebastián tampoco nos hacía ser parte de la barra o los seguidores de Juan Sebastián Chamorro, a pesar de que esos fueron los titulares. Nosotros estamos muy conscientes y estamos muy convencidos de que el escenario electoral es propicio. Respaldamos todas las aspiraciones, pero no respaldamos candidatura. Hasta este momento nosotros podemos decirle a Nicaragua de que es momento de preparar y fortalecer la alternativa. Esto no quiere decir que digamos que la Alianza Ciudadana es lo único, pero nosotros estamos involucrados en la Alianza Ciudadana y estamos trabajando y depositando nuestra energía para que sea lo más incluyente y lo más movilizante posible. Nos estamos uniendo, los que estamos dentro de esa organización y a los que vamos a buscar para ganar, no para perder. En este escenario electoral nosotros estamos muy convencidos de que hay organizaciones reales que necesitamos tenerlas dentro. En los próximos días esperamos seguir sumando a más organizaciones a esa alternativa, a esa propuesta. Todos los que nombran fuera de las redes sociales que existe cualquier interés detrás de esta propuesta, hablan con esta propuesta, pero no lo quieren decir en público, porque están esperando sus momentos. Entonces nosotros sí tomamos los costos políticos porque este país necesita ya en el primer trimestre, como lo dijimos en enero, una alianza electoral firmada. Están apostando a sumar. Yo creería que tienen que revisar porque las actitudes y las declaraciones que dan y los menosprecios no están haciendo mucho para sumar. Por el contrario, se siente que hay una especie de muro invisible en el que le dicen, ¿saben qué? Vengan, o mejor, unámonos, pero lleguen hasta ahí, no pasen de ahí. O sea, o si quieren unirse y pasar de ahí, tienen que hacer lo que nosotros digamos. Y hablo en general, no de los muchachos, hablo de toda la Alianza Ciudadana que tiene una actitud, ¿verdad? Yo diría que debería de considerarse. Y me parece que todavía es tiempo de juntar voluntades. No es momento de seguirse descalificando ni de un lado ni del otro, aunque las descalificaciones han venido más de un lado que del otro, pero creo que es importante que esa visión de que todos tienen que juntarse conmigo o nada, eso me parece que está ayudando a nada más y nada menos que al dictador Daniel Ortega y a la Cinco Bollos, que incluso hoy estaba diciendo que en el proceso electoral, al que ella muy poco se refiere, pero hoy dijo que producto de las elecciones de noviembre, dice que van a tener las mujeres más protagonismo en el Parlamento, en la chanchera. Pareciera que está apostando a
que van a seguir por ahí y que el Frente Sandinista va a subir más todavía la participación de la mujer en el Parlamento. Eso lo dijo hoy. Entonces, cuando uno escucha a Cecínica y ve las actitudes que hay del otro lado, pues entonces uno se da cuenta y concluye de que este tipo de refriega pública y a veces en lo subterráneo no le ayuda en nada a las aspiraciones y a los anhelos del país. Le ayuda nada más y nada menos que al vetusto y a la patibularia Rosario Murillo. Y hoy, casualmente, el Consejo de Derecho de Naciones Unidas, y esto es rapidito, porque tengo que avanzar para que el doctor Ruiz nos acompañe, respaldó el Consejo de Derechos Humanos el informe de Michelle Bachelet, la camarada Bachelet. En resumen, ¿qué le piden a Ortega? Bueno, lo que pasa es que siempre que veo la palabra instar, es como te invito, te convido, te invito, te solicito o te recomiendo. Y Ortega no está para recomendaciones, ni para que le instes a nada, porque a él le vale un zacatal que le esté instando y que le estés recomendando, que lo estés convidando, invitando. Lo instan, ¿verdad?, a liberar a los presos políticos. Por el contrario, Ticay hoy ya tiene una condena de 15 años, 790 días de multa, y esa es una respuesta, por ejemplo. Que reforme la ley electoral, y yo no veo hasta ahora, me parece que Ortega, si va a hacer algún tipo de modificación, lo va a hacer ya en los primeros días de mayo para que no haya más chance de estarle diciendo que haga otras cosas, que eso que va a hacer no corresponde, porque él va a decir, no, oye, hice las modificaciones y el calendario electoral ya está. Ya estamos montados en el tiempo y no podemos hacer nada más. Y también le pide que eche para atrás las leyes represivas, es decir, la ley de ciberdelitos o ley Mordaza, la ley de agentes extranjeros o la ley Putin, la ley de traidores a la patria, las reformas al Código Penal, la cadena perpetua. Todo eso lo ha respaldado el Consejo de Derechos Humanos en el informe de Bachelet. Hoy fue respaldado por el Consejo de Derechos Humanos, que no es una persona, son los países que los conforman. ¿Quién ha apoyado a Ortega? Ya saben ustedes. Rusia, Venezuela, Irán. Irán, Dios mío. Son países que son la fuente del mal de la humanidad en el sentido de violadores de derechos humanos. Ahí nace, en esas naciones y de esos regímenes se exporta el mal hacia regiones de América Latina y particularmente allá en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que ha estado ahí enquistado como un mal de más de 60 años, y esos son los que respaldan y dicen ese informe no hay que respaldarlo, porque dice mentira. Todo lo que dice el informe es lo que han observado los organismos de derechos humanos, y también le pide al Consejo de Derechos Humanos que dejen entrar a la oficina de la alta comisionada nuevamente del país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se tome pasos debidos y rápidos para que lo que solicitó la OEA a finales del año pasado en relación a las reformas electorales se cumpla, y a Ortega le vale un zacatal. Pero hay que mencionarlo porque me parece que es importante. Y hablando de elecciones y de reformas, ayer hubo un one-two interesante entre la congresista republicana María Elvira Salazar, que acaba de asumir su cargo, y el secretario de Estado Antony Blinken. Voy a traducirles, voy a ponérselos y voy a ir deteniendo el video para decirles lo que le va diciendo ella y lo que responde él en relación a Nicaragua. Vean ustedes qué interesante, porque en algún momento Blinken se queda sin poder responder a lo que María Elvira Salazar le está cuestionando. Are you concerned that the Nicaraguan opposition will participate in the upcoming de escucharlo. Ahora sí vamos con María Elvira Salazar.
está doña Deikel acá haciendo los respectivos ajustes de sonido para que ustedes tengan la posibilidad, los que hablan inglés, pues, bueno, son una buena parte que nos están escuchando acá en Estados Unidos, tengan la oportunidad de escuchar el one-two que hay ahí, que es importante porque se trata de Nicaragua, elecciones, posibilidad de romper relaciones si las elecciones no son con los estándares que se le están pidiendo a Ortega. Acá está el riff y Rafa, vean. Concerned that the Nicaraguan opposition will participate in the upcoming presidential election without real guarantees that those elections are going to be free and fair. We have deep concerns. Le pregunta a Blinken, ¿le preocupa que la oposición nicaragüense participe en las próximas elecciones presidenciales sin garantías de que esas elecciones sean libres y justas? Esto responde Blinken. About those elections and their ability to be free and fair. And will you consider the possibility? Tenemos una profunda preocupación por esas elecciones, dice el secretario de Estado, y su capacidad para ser libres y justas. María Elvira lo interrumpe y le pregunta, Of breaking diplomatic relations with Nicaragua and the Ortega regime, if that is the case. Well, we have. ¿consideraría la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y el régimen de Ortega si ese es el caso? Es decir, si se roban las elecciones. Esta es la respuesta de Blinken. Will you consider the possibility if they steal the elections? We'll always consider any possibility, but our job, our business at the State Department Déjelo terminar, doña Deikel. is to continue to find ways to engage countries, even countries with But which even we if have they agreed. steal, Le pregunta, como lo ve titubeando en la respuesta, le pregunta a María Elvira, ¿consideraría la posibilidad, si se roban las elecciones, o sea, es decir, consideraría la posibilidad de romper relaciones diplomáticas? Y respondió Blinken, consideraremos cualquier posibilidad, pero nuestro trabajo o nuestra labor en el Departamento de Estado es encontrar formas de interactuar con países, incluso si los países, ella lo interrumpe nuevamente y le dice, presidential elections, will Well, you we consider? have lots of countries that we're dealing with around the world that are doing things we But find not profoundly Nicaragua. objectionable. Not Nicaragua. You didn't answer my question. aún le dice, si se roban las elecciones, ella insiste en que si se las roban. El secretario Blinken responde, bueno, tenemos muchos países con los que estamos tratando en el mundo entero que están haciendo cosas que consideramos que pueden ser objetables. Y ella concluye diciéndole, pero no es Nicaragua, no estamos hablando de Nicaragua. No respondió a mi pregunta, le dijo la congresista María Elvira Salazar, congresista republicana, al secretario de Estado. Ahora vean de corrido para que vean el momento, porque es friccionado, pero a partir de lo que les dije, más o menos vean cómo está el momento en el que ella lo cuestiona, lo interrumpe, le sube un poquito incluso la parada y en algún momento lo hace trastabillar porque se queda callado y no sabe cómo responder a lo que está planteándole, pero obviamente el romper relaciones parece no está dentro de lo que puede ocurrir. Are you concerned that the Nicaraguan opposition will participate in the upcoming presidential election without real guarantees that those elections are going to be free and fair? We have deep concerns about those elections and their ability to be free and fair. And will you consider the possibility of breaking diplomatic relations with Nicaragua and the Ortega regime if that is the case? Well, we have. Will you consider the possibility if they steal the elections? We'll always consider any possibility, but our job, our business at the State Department is to continue to find ways to engage countries, even countries with But which even we if have they agreed. steal presidential elections, will Well, you we have consider? lots of countries that we're dealing with around the world that are doing things we But find not profoundly Nicaragua. objectionable. Not Nicaragua. You didn't answer my question. No, Nicaragua, usted no respondió a mi pregunta. Interesante, ¿no? Lo que pasa en ese intercambio en donde la republicana le plantea qué va a pasar si Ortega se roba las elecciones. ¿Cuáles serían las medidas? Entre ellas, romper relaciones. Y él dice, están abiertas todas las posibilidades. Sin embargo, justifica que el trabajo del Departamento de Estado, casualmente, no es
romper relaciones, sino más bien tratar de solventar. Y a él lo interrumpe y le dice, pero si se les roban las elecciones, ¿van a considerar eso? Y ahí ustedes vieron más o menos cómo mantuvo esto en un vamos a ver, como diríamos popularmente en Nicaragua. Y a propósito de eso, el COSEP hoy emitió un comunicado en el que, bueno, plantea que en el país la situación está cada vez más compleja. También pide que se supere la crisis política a partir de una reforma electoral, la liberación de presos políticos, que sean observadas, que sean transparentes y que el impulso de políticas económicas sea realmente la puerta para retomar el camino del desarrollo del país. Ahí plantean la reforma sobre la ley de concertación, la necesidad de echarla para atrás, de echar para atrás también el incremento en las cotizaciones del seguro social, ¿verdad? Y además de eso, todo lo relacionado a las pérdidas que está teniendo en los diversos sectores del COSEP relacionados con la poca o casi nula capacidad adquisitiva que tiene el país y que necesita de cualquier manera retomar la competitividad. Mientras no haya en Nicaragua una salida a la crisis política, lo económico no se puede resolver. ¿Por qué? Porque ningún inversionista va a querer llegar a Nicaragua a poner dinero con una dictadura sangrienta que viola derechos, y entre ellos el derecho a la propiedad privada, que te destruye fiscalmente si lo quiere, que te echa el seguro con la auditoría, que te echa a la DGI con la auditoría, que te expropia, que te confisca, que te persigue, que te amenaza. Eso no ocurre, no. En un país normal eso no puede ocurrir. Y Nicaragua no es un país normal porque los anormales que están al frente del país, el vetusto Ortega, el tramposo, el depravado y pervertido Ortega, con asesínica, 5 bollos, Murillo, esos son los que tienen al país en una situación bastante difícil. Voy a hacer la pausa y vuelvo con el doctor Manuel Israel Ruiz. ¿Quiere usted saber qué significa el dato de los que hablamos ayer? 3.409 empresas cerraron en Nicaragua entre el 2017 y el 2019. Hay menos gente cotizando, hay menos seguro facultativo pagándose, hay aumento de pensionados y el déficit para este año, según las proyecciones, es de 8.050 millones de córdobas. ¿Qué significa todo eso? Vamos a conversarlo con nuestro invitado después de la pausa. Quiero saludar a Rosita Esmeralda Alvarado. Rosita Esmeralda es de mis Patreons y está de cumpleaños. Nosotros le felicitamos, la queremos, le abrazamos y que nos mande por favor el pedazo de pastel por Uber, ¿verdad? O nos lo deja si quiere para evitar el tema del COVID y demás, nos lo deja en la entrada de la casa y nosotros lo pasamos buscando. ¿Ah? Saluda a Rosita Esmeralda, que está de cumpleaños. Un abrazo, te queremos mucho, Rosita, que la pases bien hoy. Just Roots Color Bar está esperándolo usted para darse el retoque o el refrescamiento que merece el color de su cabello. 6809 Chemer Rock es la dirección allá en la ciudad de Bel Air. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita y lo atiendan como usted se lo merece en Just Roots Color Bar. FQ In Contact Service, a la gente de San Francisco, en California, en todo el estado. San Francisco, en Los Ángeles, usted puede llamarlo al 510-681-9062. FQ In Contact Service tiene el respaldo de CITEC, que es una garantía de que en todo el estado ellos pueden trabajar, y entonces usted estaría poniendo en manos de los mejores la presentación de sus taxes personales o los de empresa. Así que usted también puede lograr la gestión de su número de ITIN, renovación de su número de ITIN, todo esto solamente marcando el teléfono que está en pantalla y contactándose con FQ In Contact Service. Pausa comercial y vuelvo con el doctor Manuel Israel Ruiz.
Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.